¿Qué preguntas naturales te salen de este texto? ¿Por qué todas están aquí con la cabeza descubierta? La primera, ¿cierto? No entendemos eso. Que si me tengo que poner extensiones, preguntar. ¿Qué preguntas naturales? A ver, cuéntenme. Es un texto carnudo, ¿no? Muy machista. Muy machista el texto, ¿ah? Tremendo. Ajá. Literalmente dice la cabeza con un manto, un pelo. Sí, literalmente cubrirse. Bueno, dentro de 8 días cubiertos todos. Hoy vamos a estudiar este texto y he titulado esta predicación Honrando a Dios como hombre y mujer. Honrando a Dios como hombre y mujer. Y aquí está el mapa. El mapa. El mapa es el siguiente. El texto está claramente dividido en 3 segmentos bastante grandes, que es uno, un principio, que está en el versículo 3, una aplicación de ese principio, versículos 4 y 5, y unos argumentos, versículos del 6 al 16, y vamos a terminar haciendo unas conclusiones y una aplicación para nuestra vida hoy. Entonces arranquemos entendiendo cuál es el principio. Dice el texto: Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esa es la idea central. Eso es lo grueso que va a desarrollar Pablo en el texto. ¿Qué es un principio? Un principio es una regla o una norma que nos orienta en la acción, en hacer algo. Eso es un principio. Ahora, el principio es algo que trasciende los momentos culturales o las ubicaciones geográficas. Y para eso, de pronto la misma carta de Corintios nos da un ejemplo. Más adelante, en el capítulo 16, vamos a ver qué dice Pablo: salúdense con un ósculo santo. ¿Cierto? Salúdense con un beso santo, les dice. Si nosotros cogemos literalmente esa invitación y esa exhortación de Pablo, salúdense con un ósculo santo, quiere decir que el próximo domingo aquí a todo el mundo le va a repartir picos, ¿sí? Pico para todo el mundo aquí en la entrada, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Literalmente eso significa. Es como ese principio cultural que tienen en el cono sur los argentinos, que es darse besos en las mejillas, o los españoles, o los rusos, que son más extremos todavía, ¿no? ¿Cómo se saludan los rusos? Ajá, muy bien. Eso es una aplicación literal. Ahora, cuando aplicas un principio, te preguntas, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo detrás de ese salúdense con un ósculo santo? Que haya un saludo fraterno, familiar, cercano, cálido. Ahora, ¿entienden un poco el tema del principio? El principio que Pablo nos va a enseñar aquí es un principio que rige sobre las relaciones, particularmente sobre las relaciones entre Cristo y los hombres, el hombre y la mujer, y Dios y Cristo. Pónmelo ahí, Freddy, por favor. Adelante. Exacto. Principio de las relaciones. Cristo y los hombres, el hombre y la mujer, Dios y Cristo. Pero para que analicemos un poco el tema, porque si se dieron cuenta hay mucho material dentro de este texto, pensemos primero ese tema de qué es ser cabeza. ¿Qué es ser cabeza? Los estudiosos han hecho muchos debates al respecto de qué significa literalmente este término. Sí, porque tiene 2 significados. Uno, cuando habla de cabeza, habla de origen o fuente, y el otro se refiere al tema de autoridad. Nosotros en el estudio hemos optado por dirigirnos hacia el tema de que cuando Pablo dice que Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, está refiriéndose al tema de autoridad. ¿Por qué? 3 razones por las cuales pensamos que en este contexto particular eso significa autoridad. Primero, porque si decimos que es un tema de origen, si ustedes se dan cuenta, el mismo principio aplica sobre Dios y Cristo. Es decir, si habláramos de origen, significaría que Jesucristo no es preexistente, sino que Jesucristo fue creado también. Y eso es algo que no podemos sostener bíblicamente. Cuando de hecho en el Evangelio de Juan dice que Él estaba desde antes y que por medio de Él todas las cosas fueron creadas.
al referirse a Jesús. Segunda razón. El debate del texto, si ustedes se dan cuenta, dice que la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de ¿qué? De autoridad. Y tercero, cuando vamos a Efesios, el mismo autor, Pablo, utiliza el texto, el mismo término, para hablar acerca de la autoridad. Por eso cuando leemos este texto, vamos a leerlo entendiendo esto. Cristo es autoridad del hombre, el hombre es autoridad de la mujer, Dios es autoridad de Cristo. ¿Vale? Solamente unos elementos aclaratorios. Ahora, lo que está en juego aquí es el tema de la relación hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? El hombre. Eso es el principio básico que Pablo está diciendo aquí. El hombre es autoridad sobre la mujer. Eso en dos áreas particulares. Uno, no solo en el contexto del matrimonio, esposos y esposas, sino que el hombre es autoridad sobre la mujer también en la adoración pública, en la iglesia, que hay un orden de lo creado, una sujeción natural que Dios dio a la mujer a la autoridad del hombre. Pero expliquemos el tema del principio antes de que las mujeres me empiecen a mirar feo. Recordemos esto, el principio es una regla, una norma que conduce a una conducta, a una acción. En este caso, el principio está estableciendo la norma, ¿cierto? La norma. ¿Cuál es la norma? El hombre es autoridad sobre la mujer. Esa es la norma. Sin embargo, también establece un modelo. ¿Como quién? Como Cristo es cabeza del hombre. Es decir, para entender esto un poquitico más, Pablo no solamente nos está dando a los hombres ese entendimiento de que tenemos una autoridad natural que Dios nos dio sobre las mujeres, sino que no solamente nos da el qué, sino que también nos da el cómo debemos ejercer esa autoridad. No podemos separar esas dos cosas. Es decir, no pienses que tienes una autoridad para ejercerla como bien te parezca. Tienes una autoridad natural que Dios te dio, pero tienes un modelo, ¿cierto? Unos pasos a seguir, que es como ¿quién? Como Cristo es cabeza tuya. Para ejemplificar esto un poco, creo que un texto que encarna mucho esto es Efesios capítulo 5, versículos 21 y 25. Si pueden ir ahí conmigo. Efesios 5, 21 al 25. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. ¿Ven el mismo símil? Así como la iglesia se somete a Cristo, versículo 24, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Versículo 5. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces vemos nuevamente, ¿cuál es la norma? El esposo es cabeza, es autoridad sobre su esposa. ¿Y cuál es el modelo? Así como Cristo lo es sobre su iglesia. Pensemos en ese tema más amplio. Si ustedes se dan cuenta, también Pablo en el principio básico está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Y ahí estamos entrando en otros terrenos que nos ayudan a dilucidar un poco mejor cómo se aplica este principio. El modelo de la Trinidad. La Trinidad se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que los tres son Dios y que los tres son uno. Sin embargo, Pablo nos está diciendo aquí que Dios es autoridad sobre Cristo. De hecho, si tú lees los Evangelios, vas a ver una y otra vez cómo Cristo se sujeta a la autoridad del Padre. Y uno de los textos más famosos es esa escena en el Getsemaní: Padre, por favor pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una sujeción al Padre. Ahora, ¿eso hace que sea menor? ¿Eso hace que deje de ser Dios? La Trinidad es el ejemplo de cómo bíblicamente se entiende este tema de la autoridad y la sujeción. Porque nosotros culturalmente entendemos que la sujeción es ser menos que, es tener menos rango.
pero aquí como que uno tiene menos dignidad, uno tiene menos capacidad. Y ese ha sido el problema literal cuando las mujeres y cuando los hombres nos acercamos a este texto, porque lo interpretamos desde nuestra cosmovisión de autoridad. Sin embargo, la Trinidad nos muestra que puede haber igualdad de dignidad, pero también sujeción mutua, honra mutua, amor mutuo. Ahí está el principio. Somos llamados a honrar a nuestra cabeza, a nuestra autoridad, como hombres y como mujeres. Ahora, vamos a ver cómo es que eso Pablo lo aplica. Ese es el principio grande. Vamos a ver cómo lo aplica culturalmente en Corinto. Dice el versículo 4, vayan conmigo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué hace? Deshonra al que es su cabeza. Sin embargo, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Ustedes saben que estos textos, y es uno de los principios que tienes que tener en cuenta cuando lees las Escrituras, es que hay todo un contexto cultural, hay todo un trasfondo de cosas que tú y yo desconocemos. Por eso no podemos aplicar literalmente algunas de las cosas que vemos en las Escrituras. No necesariamente algunas de los acercamientos que tienen personas, de no es que eso solamente da principios y no hay nada literal ahí. No, hay cosas literales en el texto bíblico. Sin embargo, estas, puntualmente que vamos a estudiar hoy, son muy culturales y van a ver por qué. Hay un código cultural acá. ¿Qué es esto del cabello y el pelo? ¿Qué representaba para ese momento histórico? El cabello en las mujeres, en la antigüedad, era algo que se asimilaba con la lujuria, como que despertaba la lujuria en los hombres. Por esa razón, en el Mediterráneo, y en este mundo greco-romano en donde está escribiendo Pablo, y de hecho hasta el día de hoy, en muchas de esas zonas, las mujeres tienen que usar un velo. Alguien llegó en estos días de viaje por allá y me decía, literalmente todo el tiempo en las fotos con su velito. Tienen que usar su velo. Era el código cultural. ¿Qué era no cubrirse el cabello? Cuando una mujer no se cubría el cabello, de entrada se veía que estaba con ánimo de provocar a los hombres. ¿Sí? Era un mensaje que le decía a los hombres alrededor y dentro de la iglesia, yo estoy disponible y a la orden. Por lo tanto, era un tema como que la reputación de la mujer quedaba en juego. Pero no solamente era un tema de la reputación, sino también de su autoridad. El que una mujer no llevara un velo, estando casada, significaba que esa mujer no respetaba ni honraba a su marido. Era un tema de deshonra. Yo no estoy bajo la autoridad de ningún hombre. A mí nadie me mangonea. ¿Sí? Más o menos así como en paisa. Una mujer que no utilizaba el velo decía, yo estoy disponible. Ahora, ¿qué pasaba con esta que estaba rasurada? Porque Pablo mete el tema. No, entonces rasúrese mejor. La mujer que estaba rasurada, culturalmente, se entendía como una mujer adúltera o como una prostituta. Entonces había un código cultural muy importante para este trasfondo. Es como hoy en día, nosotros tenemos ciertos códigos culturales aquí para comunicar esas cosas. Pero me llamó la atención, conocimos unas coreanas que vinieron de Corea. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención hablando con ellas era que ellas usaban unos chorcitos pero súper altos. Es decir, y nosotros, eso no, digamos, no está como muy bien visto que tú vengas a la iglesia así. Y resulta que para ellos el tema de usar chores muy altos no tiene ningún problema cultural. Eso sí, los escotes son una cosa tenaz. Perdón, los hombros son una cosa tenaz. No se pueden mostrar los hombros culturalmente. Y nosotros es como, bueno, nosotros sí tenemos muchas más libertades en muchas cosas, ¿no? Era eso lo que pasaba. Culturalmente se definía un código para vestirse. Ahora, ¿qué pasaba con el hombre y el pelo? Porque el pelo no era una cosa solamente para la mujer, sino para el hombre. Parece, dicen los estudiosos, que Pablo está advirtiendo que el hombre no puede usar velo porque había unos entendimientos, precomprensiones culturales. Tres cosas que culturalmente se entendían con un hombre con velo. La primera, los judíos para orar se cubrían la cabeza. Era una forma de honrar al Señor.
Pero en la iglesia del Señor, cubrirse la cabeza un hombre daba como la sensación de que nuevamente estaba bajo la ley de Moisés. Por eso no era bien visto que se cubriera la cabeza en la iglesia cristiana. 2. El hombre, cuando estaba de luto, usaba un velo sobre su cabeza, lo que también comunicaba un mensaje como que la celebración del Señor era algo lúgubre, en vez de algo para gozarse y celebrar la obra de Cristo. Pero tercero, culturalmente, en el mundo de Pablo, el velo en los hombres también era muy utilizado en el culto a un dios que se llamaba Isis. Entonces, Pablo está diciendo, el hombre no puede utilizar velo. ¿Entienden el código? ¿Qué significaba el velo para los hombres y qué significaba el velo para las mujeres? Algunos estudiosos del contexto cultural dicen que parece que en Corinto había un problema parecido al que Pablo denuncia en la primera carta de Timoteo. Dicen los comentaristas que parece que las mujeres de alta clase que se querían exhibir empezaban a hacer como peinados ostentosos y se mostraban. Y entonces literalmente estaban como rompiendo el código ético de la iglesia y de la cultura por mostrarse públicamente. Pablo en la primera carta de Timoteo le dice: mujeres, quiero que se vistan decorosamente y con modestia, con recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien que se adornen con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Si esto es así, si ese problema es lo que estaba pasando, Pablo estaba metiéndose con algo que es bastante cercano a nosotros. Es cuando la moda va en contra de principios que nos llevan a honrar a Dios, honrando a los esposos. Cuando la moda prima sobre el principio de honrar a Dios, honrando a tu esposo. Si ustedes se dan cuenta, el meollo del asunto es el honrar a la cabeza. Por esas comprensiones culturales, una mujer que nos llevara velo literalmente estaba dando una mala señal. Pero la mujer que se ponía el velo estaba diciéndole a la gente alrededor, en la iglesia y fuera de ella: yo ya no estoy disponible, yo pertenezco a mi esposo, porque el matrimonio en la Biblia es un tema de pertenencia mutua. Y sabes que yo quiero honrar este pacto matrimonial que hice con él y con mi Señor. Eso comunicaba ese velo para la gente. Para que lo entendamos, soy un mal ejemplo, entiéndanme esto. Es que si lo uso, rompo el tambor. Ustedes han visto en las películas que es muy común eso. Muestran cómo el hombre va llegando al trabajo y coge la argollita y se la guarda o se la quita. O va a salir una noche loca por ahí y coge la argollita y se la quita. ¿Qué está comunicando con eso? ¿Y qué más? Estoy disponible, ¿cierto? Estoy disponible, yo no tengo ningún compromiso de nada. Hay códigos que nosotros tenemos que comunican eso. Ahora, yo quisiera que nosotros pensáramos eso en cuanto al hombre. El hombre, si no usa su argolla, culturalmente tiene, o si se la suele quitar, no para tocar el tambor, sino para otras cosas, da un mensaje, ¿cierto? Que todos entendemos. Ahora, creo que hay cosas, mujeres, que no necesariamente tienen que ver con el anillo. Y hablaba con mi esposa acerca de a veces las fantasías que se hacen cuando hay un esposo que ha sido duro y difícil, cuando se empieza a preguntar de qué hubiera pasado si yo no me hubiera casado con este, sino más bien, claro, con el que sí me traía rosas, con el que estaba pendiente de mí todo el tiempo, ¿qué había pasado? Sí. Eso es una forma mental de uno quitarse el pelo. Y también pecamos con eso. Ahora, pensemos un momentico, ya que vemos todo lo cultural que había en ese momento, ayúdenme, porque necesito ayuda en esto. Si Pablo caminara por nuestra tierra hoy y viera este tema cultural, ¿cuál creen que serían los cambios que sugeriría a la iglesia del Señor? En especial, que le sugeriría a las mujeres casadas
para que dieran la imagen y dieran el mensaje claro que ellas querían, honrar a sus esposos y honrar al Señor. Ayúdenme, ¿qué les pediría? Aquí les está pidiendo ponerse un velo. ¿Qué les pediría a las mujeres hoy, en el 2018, aquí en Medellín? Que se pongan el anillo, obediencia. ¿Ah? Que no lleven modas, ¿qué más? Me encantaría escuchar a una mujer bien joven, a ver qué piensan. Que no miren por más de 5 segundos a un hombre. Ok, muy bien, gracias Moni. Cierto, que no miren, no miren. Exacto, que no codicie. Eso, esa idea. ¿Qué más? Ah, que no traigan ropa provocativa, gracias. Yo pensé que nadie se iba a atrever a decir eso. Sobre todo aquí en Medellín. Cierto, que también la forma en que te vistes habla de tu relación con el Señor. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Que aplaquen el ímpetu. A ver, que aplaquen el ímpetu. Eso, ¿cómo Pues es? como con los esposos, como que yo soy la fuerte, yo soy la yo soy la... Uy. Bueno, se crea que lo dijo ella y no yo. Que aplaquen el ímpetu. Es decir, ustedes ven que culturalmente nosotros es muy fuerte el matriarcado en Antioquia. Muy fuerte. La mujer es berraca, ¿cierto? Echada para adelante. Es la que sabe cómo se maneja la casa, cómo se manejan los hijos, cómo se manejan las finanzas, cómo se maneja todo. A eso se refiere Sari, aplacar el ímpetu. Que muchas veces en el diálogo uno ve literalmente que, pero dígale pues, háganlo. O que los aruñan, o que les pegan. Me ha tocado varios así. Confesiones después. Bueno. Cierto. Otra cosa es que no usaran maquillaje. Eso, que no busquen llamar la atención, es decir, o que si se visten de alguna manera o se embellecen, que sea para el esposo. Pero muchas veces uno ve que con el esposo salen con una moña aquí y para el trabajo salen de una manera muy distinta. ¿Sí? Estoy como tocando caldo aquí. Ahora, para las solteras también tienen códigos. Y las solteras también comunican algo, ¿no? En la forma en que se visten, en la forma en que se arreglan. Mujeres, en la forma en que hablan de sus esposos. Eso dice mucho de la imagen que tienes de él y cómo lo honras, y cómo honras al Señor que puso esa cabeza sobre ti. Pero Pablo, como está en un mundo greco-romano donde, ¿se acuerdan en la introducción de la carta? Hablábamos que el tema del saber argumentar era muy importante. ¿Se acuerdan de eso? Que por eso criticaban a Pablo como que este man no sabe hablar bien y estos son unos superapóstoles, superprofetas. Como el tema es un tema de argumentar con la iglesia y argumentar con las personas que están leyendo, Pablo va a lanzar una serie de argumentos, 5 argumentos que Pablo utiliza. Y creo que esta es la parte que va a ser un poco más pesada y voy a pasar más rápido por ella. Si tienen más dudas de esto, podemos hablar al finalizar. Pablo hace una serie de argumentaciones para persuadir a la iglesia y para persuadir a los oyentes con respecto a esta costumbre y a esta exhortación que les está haciendo. Y particularmente al finalizar del texto, en el versículo 16, les va a decir es que esto es una tradición. Comienza elogiándolos porque siguen sus tradiciones y las cosas que les enseñó, pero les dice, mira, por favor, tengan en cuenta que la tradición importa. ¿Sí? Los argumentos. Primer argumento, versículo 6. Era común en la época el tema de reducir a lo absurdo. Es decir, por eso Pablo dice, si ustedes se preocupan tanto por cubrirse la cabeza, pues ¿por qué entonces no mejor se quitan de una vez la cubierta natural de pelo que tienen? ¿Sí? Esa es una estrategia para argumentar. Pues si una mujer se rapaba, de alguna manera Pablo les está diciendo, si ustedes se rapan ya están comunicando el mensaje. Mejor dicho, si ustedes tienen en su corazón comunicar ese mensaje, que hay disponibilidad, pues entonces háganlo de una vez y rápese. Sí, rápese. Quizás para nosotros, culturalmente, eso es lo que a veces se siente, ¿no? Bueno, si quieres comunicar que estás disponible y a la orden, entonces bueno, como me decía una mujer un día, es que estábamos debatiendo sobre el tema, me decía, es que mira,
Lo que no se exhibe no se vende. Así de simple. Ok. Eso es lo que está diciendo. Entonces, quítaselo de una vez. De un mensaje claro. Argumento número 2. Versículos 7 y 9. El hombre es la imagen y gloria de Dios, y la mujer es gloria del hombre. Ahora, Pablo se mete con el tema del argumento de la creación, del orden de lo creado. Pablo no está diciendo que la mujer no es imagen de Dios. Él no puede irse en contra de lo que Génesis dice y lo que el resto de las escrituras sostienen acerca de que hombre y mujer son imagen de Dios. Que de hecho ambos juntos es la imagen que mejor lo refleja. Pero sigue en el versículo 8 y 9, dice que la mujer precede al hombre en este tema de la creación. La mujer fue creada a causa del hombre. Y aquí tenemos que detenernos un momentico para desmenuzar este tema. Cuando en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le va a hacer una ayuda idónea, una ayuda idónea. Esto, mujeres, escucha bien, esto está alabando la fortaleza que tiene la mujer en la vida de un hombre. Porque literalmente le está diciendo que el hombre necesita ser ayudado. Y tú fuiste creada para eso. Ahora, si el término ayudador es una cosa que suena como, es que eso es como el mandadero, pues, el criado en la época de los esclavos. Quiero que tú entiendas algo. En el Antiguo Testamento, ese término ayudador no se asigna, o más bien, la mayor parte de las veces que se usa, se asigna a Dios. Dios como el ayudador de su pueblo. Dios como el ayudador de sus siervos. ¿Ser ayudador reduce la dignidad de Dios? ¿Lo hace menos? Mujer, Dios te dio un diseño divino. Y Él consideró que era bueno para ti cargar ese título de que eres una ayuda ideal. De hecho, en eso portas gran parte de la imagen de Dios, como quien se presenta como el ayudador de un pueblo débil, terco y difícil. Y aquí entra algo que necesitamos comprender, que en los círculos teológicos se denomina como el complementarianismo, ¿cierto? Hay dos corrientes teológicas rápidamente, el igualitarismo y el complementarianismo. Suena como medio marciano, ¿no? El igualitarianismo es los gracias. El igualitarismo habla de este tema de que hombres y mujeres son iguales en dignidad, iguales en propósito, iguales en función, iguales en roles, es decir, el hombre y la mujer pueden hacer todo, la mujer puede hacer exactamente todo lo que el hombre puede hacer, ahí no hay distinción. Ahora, de capacidad puede, ciertamente, pero del llamado de Dios es donde está la pregunta. ¿Qué es lo que este texto resalta? El tema del complementarianismo. Complementarismo, no, es complementarianismo. La mujer literalmente dice que es idónea, que es correspondiente, apropiada, como igual al hombre, pero es correspondiente para una necesidad puntual. Es decir, como dice Pablo en nuestro texto, a causa del hombre fue creada la mujer, pero eso no significa que ella sea una criada, sino alguien que viene a complementar el hombre en su llamado. ¿Sí me hago entender con esto? Complementarianismo. Ahora, una claridad que Pablo hace en el argumento, en el versículo 11 y 12, vayan conmigo ahí, dice, sin embargo, ¿cierto? Ahí está el tono de la claridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Como quien dice, ambos dependen mutuamente el uno del otro. Hay una interdependencia entre el hombre y la mujer. Argumento 3, versículo 10, este es bueno. El tema de a causa de los ángeles. Y ahí hay varias posturas acerca de qué quiere decir Pablo con ese tema de los ángeles. Y quizás, para mencionar solamente dos que son bien fuertes, ¿se acuerdan cuando los hijos de los hombres
vieron con lujuria a las hijas a las mujeres y tuvieron relaciones con ellas, y de ahí salieron los gigantes. Muy bien, los gigantes. Parece que Pablo puede estar haciendo referencia a que la mujer se cubra para no ser tentación para los ángeles. Esa es una postura. Otra postura es que los ángeles están presentes en la adoración divina. La Biblia menciona a los ángeles viendo cómo se comporta el pueblo de Dios, como asombrados de lo que Dios está haciendo a través de su pueblo. Eso lo menciona varias veces Pablo en sus cartas. Puede ser alguna de esas dos razones que Pablo está aludiendo aquí. Argumento número 4. Lo que la naturaleza indica era un argumento muy utilizado por los estoicos. Bueno, pues miremos naturalmente qué es lo que pasa. Al hombre le sale barba y a la mujer le crece mucho más rápido el cabello. Entonces es un argumento para decirles que naturalmente fue creado así, ¿sí? Argumento 5. Ahora, perdón. Pablo no está obviando el tema de que en su contexto los filósofos tenían cabello largo, héroes épicos tenían cabellos largos, y de hecho un personaje famosísimo que hizo un voto nazareo, Sansón, tenía su cabello largo. Argumento número 5. No, 4, me devolví. Argumento número 5. El de la costumbre. Sencillamente porque así se hace en la iglesia del Señor. Y ahí hace Pablo una advertencia a las personas que quieren ser como contenciosas. ¿Cómo va? Pero porque eso se hace así. Y Pablo dice, mira, nosotros no tenemos esa costumbre, desde nuestras convicciones bíblicas no tenemos esa costumbre, ni tampoco tienen esa costumbre en las iglesias del Señor. Y ahí hay algo muy importante para nosotros, en especial para los jóvenes, que a veces queremos como cambiar todos los sistemas. La tradición sí importa, hay que tenerla en cuenta, y hay que honrarla. Pasemos acá a unas conclusiones. Ya vimos el principio de Pablo, que nos llama a honrar la cabeza que tenemos. Hombres, honremos a Cristo. Mujeres, honren a sus esposos. Nos da la aplicación, que la forma de vestir sí importa, sí importa. Y hay unas conclusiones que podemos sacar de acá. Adelante, adelante. Más. Conclusiones. Eso. Primero, mujer, recuerda que eres igual en dignidad, en diseño que el hombre. Hombres, recuerden eso también. El hecho de que haya sido creada como ayuda idónea a causa del hombre no quiere decir que es menos que tú. No quiere decir que tú eres más capaz. De hecho, implica que tienes que reconocer tus debilidades. Y que tienes que reconocer el rol primordial que tu esposa juega en tu vida. Muy importante. 2. Somos, sin embargo, aunque tenemos la misma dignidad, es el diseño de Dios hacernos diferentes en nuestros roles y funciones, tanto en la iglesia como en el hogar. Y creo que aquí yo quiero hacerles un llamado, mujeres en especial. Todas las heridas del pasado, todas las presiones culturales, todos los daños que malos modelos de hombres han generado en nuestra cultura, ha hecho que las mujeres tomen la bandera del feminismo y que se tenga que defender esto. De hecho, leía un artículo esta semana de una organización cristiana en Ruanda que está animando a 600 niñas a abrazar el feminismo como una forma de defenderse. Y que yo decía, eso fue lo que pasó en nuestra cultura. Las mujeres salieron a defenderse. ¿Por qué? Porque los hombres ejercimos un mal liderazgo. Sin embargo, mujeres, el diseño de Dios es perfecto. De hecho, te creó para ser cuidada, para ser amada, para ser protegida. Y te dio unas capacidades impresionantes para que ayudes y soportes y guardes y guíes y acompañes a un hombre, sea que estés casada o sea que no. Y aquí vamos a ver más adelante implicaciones para ambas realidades. Y una tercera conclusión: el hombre y la mujer dependen de sí mutuamente. Eso tienes que entenderlo. No eres autosuficiente ni autónomo. Fuimos creados para depender del otro.
Pero, en últimas, ¿cuál es el llamado que Pablo hace? ¿Nos ponemos velo o no nos ponemos velo? No es un tema de velos, ¿cierto? Eso es una forma. Es una forma. El principio es otro. Y ahí es donde es tan importante la forma en que Pablo arranca el texto. Capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Imítenme a mí. ¿Por qué? Así como yo imito a Cristo. Y mi hermano y mi hermana, ese es el principal llamado que Dios tiene para ti hoy. En tu rol como hombre y como mujer, imita a Cristo. Hombres, uno necesita pensar cómo es que Cristo lidera nuestra vida. ¿Cómo es que Cristo es cabeza? ¿Cómo es que Cristo es autoridad sobre mí? Y eso, estudiando las Escrituras, vemos claramente que es un liderazgo en amor que se sacrifica por el bien del otro. Dios te ha hecho cabeza y te ha hecho líder y te ha dado el modelo claro de cómo hacerlo. Sacrifícate en amor, pensando en otros primero que en ti mismo. Eso es lo que te está pidiendo. Cuando te dice que seas cabeza, no te lo da para que tú pisotees a alguien. No te lo da para que te sientas autosuficiente. De hecho, este llamado que Cristo hace a hombres como cabeza de un hogar, como cabezas en la iglesia, como cabezas en la sociedad, implica que tú todo el tiempo estás utilizando esa autoridad que tienes para servir a otros. Nunca habrá en la iglesia del Señor alguien que pueda asirse de ese argumento de la autoridad para ejercer poder, dominio, autoritarismo y mucho menos para maltratar. Mucho menos. Y esto, hombres casados, eso tienes que llevarlo a tu matrimonio. Hombres, eso significa que todo el tiempo tú estás pensando en otros, que los deseos egoístas empiezan a morir en tu vida, que tú estás liderando amorosamente, así como Cristo te lidera. Que aquí y afuera tú estás pensando en el trabajo, cómo servir a las mujeres que diriges, cómo servir a las mujeres que trabajan contigo, cómo acompañarlas. Que aquí en la iglesia tú te mueves y piensas y estás pendiente de cómo ayudar para que las mujeres no sean las que sacan las cosas del cuarto útil, sino que los hombres se levantan para cuidar y para proteger, para lidiar, no porque ya sean menores o no porque no sean capaces, sino porque tú y yo fuimos llamados a mostrar a Cristo. ¿Cómo? A través de nuestro servicio sacrificial. Mujeres, si el modelo es Cristo, ¿cómo es que Cristo, siendo Dios, se sujetó al Padre? Y aquí tres cosas de las características que Cristo mostró en la sujeción. Primero, humildad, porque era Dios mismo, tenía poder para hacer muchísimas cosas. Todo, de hecho dice la palabra, que todo lo creado fue creado por medio de Él, y que por medio de Él todo forma un todo coherente, dice el libro de Colosenses. Es decir, Cristo es una piedra angular en toda la creación, sin embargo, se sujeta en humildad al Padre. ¿Cómo se sujetó Cristo? En dependencia. Aunque toda la sabiduría, Él mismo es la sabiduría de Dios. Hace lo que el Padre le dice. Y una y otra vez dice, yo solamente hablo lo que el Padre me dice. Yo como veo a mi Padre trabajar, yo también trabajo. En dependencia. Y mujer, ¿cómo es que Cristo se sujetó a Dios siendo Dios mismo? Con confianza. Porque en últimas llegan esos momentos de tensión como el que vive Jesús en el Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Yo quisiera que eso fuera así. Pero Padre, ¿sabes qué? Hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el modelo de sujeción, mujeres, que tienen en Cristo. Humildad, que sabes lo que tienes, sin embargo, por amor y por honra al Señor, bajas y eres humilde para aceptar guía, dirección, que caminas en dependencia, que bajas, como decía Sari, el ímpetu que tienes
y aprendes a caminar bajo un hombre que seguramente va a ser difícil. Muchas mujeres, como le ha tocado a mi esposa, es como que, dame paciencia, Señor, con este hombre. ¿Por qué? Porque es que fuimos creados así, con debilidad. Y es increíble, mujeres, que ustedes tienen muchas capacidades, pero que Dios quiere que utilices esas capacidades en humildad para acompañar a la persona que tienes al lado. Y no para juzgarlo, ni imponerte, ni dominarlo, ni manipularlo. Y en especial, mujer, en últimas, eso es un tema de confianza, y de confianza en Dios. Dios quiere que confíes. Que quizás tú dices, sí, Señor, yo quisiera esto, pero Señor, tú me has dado esta cabeza en mi casa. Hágase tu voluntad y no la mía. Tú quieres que yo camine tras de este hombre después de que hemos orado. Ahora, esto quiere decir una sujeción al Señor. Hombres, no piensen que podemos ejercer autoridad si nuestra vida no está sujeta a Cristo. Recuerden, el principio está anclado también a un modelo. Y mujeres, yo quisiera que hoy el Señor te diera la gracia de abrazar el modelo que Dios dio, particularmente el diseño que Dios te dio. Yo quisiera animarte, mujer, a que no intentes ser hombre. No intentes ser hombre. Dios te diseñó de una forma tan preciosa. Y cuando tú quieres hacerte a esa fuerza, a ese ímpetu, a tomar la cabeza, de alguna manera se estás diciendo, Dios se equivocó en el diseño que hizo. Yo sé que hemos sido víctimas de un liderazgo masculino abusivo, destructor y hasta bíblicamente pervertido, en el sentido de hombres que hemos utilizado, es que yo soy la autoridad, yo soy la cabeza, sujétese, mija, sujétese. Mujer, yo te quiero pedir perdón si tu esposo o otras personas que tú has conocido ha hecho eso. Te pido perdón como pastor y como hombre, porque eso no fue el diseño que Dios hizo. La autoridad que Dios dio a los hombres que tienes al lado, sea tu papá, sea tus jefes, sean los líderes de la iglesia o sea tu esposo, es una autoridad que tú la debes sentir como alguien que te sirve, que se preocupa por ti, que te ama, que te respeta, que valora las fortalezas que tiene. Eso es el diseño de Dios. Si tú has sentido que han utilizado esto para aplastarte, mira, me llamas en estos días. No es así, no es así. Y creo que no es el camino de Dios el que tomemos las armas para hacer justicia. Creo que es desde la dependencia y desde la humildad donde se logran las más grandes victorias. Eso nos lo mostró Jesús en la cruz, que no era con fuerza, sino en obediencia al Padre. Pero, ¿cuál es el impedimento que nosotros tenemos para esto, para que oremos? Ya, hombres, sabemos que hemos sido llamados a honrar a nuestra cabeza, sirviendo y amando a las mujeres que nos han sido puestas alrededor. Y ya, mujeres, ha sido claro que el Señor quiere que honres a Cristo, honrando la cabeza que te ha puesto en el trabajo, en la casa, en la iglesia. ¿Qué impedimentos naturales tenemos a eso? Mujeres, hay heridas que quizás te forjaron con la fuerza que tienes, que no quieres dejar que nadie se ponga sobre ti. Y literalmente han sido cosas que ya marcaron tu personalidad, tu carácter, tu vida. Mujeres, quizás el impedimento que tú tengas hoy es el orgullo, porque sientes que eres muy capaz. Y bíblicamente dice que Dios te hizo muy capaz. Pero ese orgullo, esas capacidades no pueden dar pie al orgullo en tu vida. Mujeres, quizás la cultura, una y otra vez dices, es que si donde yo empiece a sujetarme a este hombre, pues realmente me van a hacer bullying social. Es que eso es una cosa contracultural, actuar así.
Me van a decir que soy una boba, que si yo me dejo pues de todo, que si usted no tiene voz ahí o qué. La cultura es un impedimento, pero creo que uno de los más fuertes es que quizás a ti te cueste dar pasos hacia este modelo que Dios ha diseñado, porque tienes temor. Temor que vas a ser herida, que vas a ser pisoteada, temor de que no vas a ser valorada. Mi hermana, yo quiero animarte en algo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te libera de estas 4 cosas: de las heridas, al recordar que en la cruz Él pagó por todo el pecado, aún de otros, te libera para perdonar. En la cruz Él te recuerda que el orgullo no da lugar en tu vida, que Él murió para que tú vivas para Él, que te compró para Él, que Él es tu protector. Pero en especial este tema del temor, me encanta cómo la cruz nos garantiza, como cantábamos ahorita más temprano, la cruz nos garantiza que Él velará por nosotros. Él velará por ti. Y yo te animo a que des pasos de obediencia al Señor, en el Señor, confiando en que Él tiene cuidado de ti, que tú puedes empezar el desarme. Para muchos de ustedes es empezar el desarme de armas que tomaste para protegerte. Y aquí el Señor Jesucristo te está invitando, que Él quiere ser tu protector, que Él quiere cuidar de ti y que Él quiere que confíe aún en lo que Él va a hacer en ese esposo que tienes. Dice la primera carta de Pedro: mujeres, aún a los esposos difíciles los pueden ganar con una conducta sumisa. Confía en el Señor. Hombres, quizás nuestras barreras más grandes, el orgullo. Claro, es que dejar que la mujer tome liderazgo o que hable o que sugiera, eso se ve muy mal visto. Es que yo tengo la autoridad. Quizás una de las barreras grandes que tenemos también es la tradición. Culturalmente somos también machistas. Irónicamente, bueno, no, realmente es como correspondiente el machismo con el matriarcado. Las tradiciones, es que yo siempre he vivido mi vida así. La mujer en mi casa, para mi papá, para mi abuelo, mi tatarabuelo, era la que se encargaba de hacer la comida en la casa y de barrer y trapear. Así siempre he vivido. Y quizás esas son invitaciones prácticas, hombres, a que empieces a vivir un liderazgo de servicio en tu hogar también. ¿Cómo? El Señor te va a mostrar. El Señor te va a mostrar. Y créeme, nunca es tarde para aprender a barrer, a trapear y a cocinar. Para amar a tu familia, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos. Y hombres, quizás algunos tengan, uno de los grandes impedimentos es el tema de la comodidad. Es que yo trabajo tanto, es que yo sudo todo el día en la calle para llegar a la casa. Y quizás el Señor está haciendo llamados a nosotros a incomodarnos para servir, Y el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio nos muestra eso, que quien siendo por naturaleza Dios mismo, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo y se hizo siervo, se humilló a sí mismo. No creas que humillarte es una cosa que te degrada. De hecho, bíblicamente te exalta. En la fe, ser humilde es ser exaltado por el Señor. Para que oremos, y me disculpan que tomé más tiempo hoy, pero un tema muy grueso. Le he pedido a una pareja que pueda orar por nosotros, tomando la vocería de, ¿sí? Vamos a tomar un momento para orar. Pido a Carlos Mario y a Luzmeri si pueden orar por nosotros. Carlos Mario por los hombres, Luzmeri por las mujeres. Desde la debilidad, como todos. Pues practiquemos lo que escuchamos primero, ¿eh? Bueno, yo quisiera que nosotros los varones nos pusiéramos de pie y
nos identificáramos con ese llamado que nos ha hecho el Señor el día de hoy. Primero pidiendo perdón porque no hemos ejercido ese liderazgo y esa masculinidad bíblica, y pedirle al que nos las enseñe diariamente en su palabra. Ese es otro motivo más, que ahí podemos encontrar lo que es la verdadera masculinidad modelada por Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das, primero de ponernos delante de ti reconociendo que hemos fallado. Hemos fallado por desconocimiento, por desidia, por comodidad, y hemos descuidado ese ejercicio de nuestra masculinidad, no solamente en nuestro entorno social, en nuestro trabajo, en nuestra familia y aún en la iglesia, Señor, donde hemos apreciado que aún las mujeres doblan sus espaldas y doblegan su trabajo para servirnos, cuando nosotros cómodamente observamos. Permite que entendamos esta verdad, que podamos desde cualquier lugar donde estemos el poder reflejar ese molde de Jesús. Pero también con alegría te damos gracias porque está tu palabra y está ese precioso molde de Jesús, de ver cómo podemos y de qué manera podemos servir en cada uno de estos espacios. Y que tenemos gozo y esperanza, porque por eso moriste por nosotros, por nuestro mal ejercicio, por nuestra falta de conocimiento. Pero sabemos que en ti tenemos esperanza por lo que ya hiciste, y porque sabemos que hasta el último día será un aprendizaje que puedes darnos. Y con esa esperanza te damos gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por ese aliento que traes hoy a través de esta palabra. Y gracias por la ayuda idónea que has puesto al pie nuestro, Señor, y que nunca por muchos años no hemos reconocido. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Esta oración que la dirige el Espíritu Santo, porque es difícil. Hoy quiero, Señor, delante de ti, poner cada mujer que se encuentra en este lugar, para que podamos entender realmente nuestro llamado, Señor, para que seas tú quitando y sanando toda herida, todo daño, todo recuerdo, todo aquello que el pasado nos dejó, Señor, y que creímos por tanto tiempo, porque es una mentira, Señor. Fuimos rescatadas por ti en ese momento en que tuviste la vida en la cruz por cada una de nosotras, Señor, y yo te ruego que esa verdad se afiance en cada uno de nuestros corazones, para que podamos mirar las que tenemos un esposo, las que tienen un padre, las que tienen hijos, Señor, las que tienen una comunidad en la cual están siendo bendecidas, para que podamos mirarlos, Señor, a ellos, a estos varones, con el amor y con el respeto con que lo debemos hacer, Señor, con la sumisión que viene de ti. Es que si podemos entender tu sujeción al Padre, para nosotros va a ser demasiado fácil poder estar sujetas a nuestros maridos y a las personas, los varones que nos pones a nuestro alrededor. Yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en cada corazón, y también pido perdón, Señor, en lo que yo he dañado a mi esposo y a mi hijo, como los varones más cerca que tengo, Señor. Y pido perdón por todas las mujeres que aquí están y que han hecho lo mismo, Señor. Cuando no hemos sido ayuda idónea, cuando hemos sido tan necias, cuando en vez de ayudar hemos sido estorbo, cuando muchas veces
En vez de acompañar en oración, en vez de acompañar en cuidado, Señor, nos hemos dedicado en ese orgullo propio a no movernos. Yo te ruego, Señor, que seas tú quitando toda esta mentira que por tantos años ha trabajado en nosotras y que podamos tomar el lugar que tú nos has dado para poder honrar y glorificarte a ti, Señor, a través de nuestros varones, para que podamos en amor sujetarnos, Señor, para que podamos ver que si estos son hombres de ti, están haciendo un buen liderazgo con nosotros y están ejerciendo la autoridad que tú les diste y que para nosotras no va a ser una autoridad como tal, sino más bien un gozo, podernos acompañar mutuamente y podernos reflejarte a ti, Señor. Yo quiero que en esta mañana, Señor, tú nos bendigas enormemente y puedas de aquí en adelante acompañarnos de una manera que podamos descansar en ti en todo momento, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz para liberarnos a nosotras y en ti hay libertad. Libértanos de tanta mentira que tenemos y permítenos soltar los miedos, el orgullo, el creernos igual o querernos ser mayor cuando no hay diferencia. Estamos en el mismo nivel, Señor. Te pido un perdón por haber dañado ese diseño para el cual fuimos creadas, creyendo que de una u otra forma somos más capaces cuando si no estamos sujetas a ti. Es que si no te tenemos a ti no vamos a hacer nada en lo absoluto, Señor. Entonces que seas tú trayéndonos esa verdad a cada una de nosotras. Te doy gracias, Señor, por lo que hoy recibimos a través de tu palabra, porque es en ella en donde nos podemos formar. Te hago esta oración con súplica, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Mis hermanos, que esta semana el Señor les dé esa gracia, hombres, de imitar a Cristo, y mujeres, de imitar a Cristo. Que el Señor los bendiga. Amén.